Debemos entender de que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. No hay nadie más que nos pueda llevar ¿a dónde? Al cielo. Amén, hermanitos. Ahora, seguimos avanzando, mis hermanos, en el nombre de Jesús en esta hora. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y ya vamos a llegar donde quiero que ustedes estén afirmándose en la palabra. Entonces recuerde que toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén, hermanito. O sea, la salvación es Cristo. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Partícipes de la naturaleza divina. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién lo llamó a usted, hermana Andrea, para el Evangelio? El Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jesús. El Señor Jesucristo fue el que lo llamó, la llamó. ¿Para dónde? ¿Para estar dónde? Para estar presente en la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Ahora, quiero que entiendan algo, mis hermanos. Si no encuentran la cita bíblica, hagan el apunte y concéntrense para que la palabra no nos vaya a ir, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, hermanos, ¿qué es poder de Dios? El poder de Dios se glorifica y se manifiesta, mi hermano, de una manera. ¿De cuál manera? De que ustedes y yo tengamos el sentir de que hay algo sobrenatural en nuestras vidas. Amén, hermanitos. Por eso el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es tan solamente lectura y ya, y oración y alabanza, no. El Evangelio viene más allá. ¿Qué es más allá? De entender que Cristo dio la vida por nosotros en la cruz, pero que hay un poder divino manifestado en los hijos que quieran estar en obediencia. ¿Para qué? Para el Señor usarnos de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para bendecir a muchos. Amén, hermanitos. Amén. Ahora, hermanos, continuamos en esta palabra para que vayamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, para que ustedes se enfoquen y no se vayan a perder el mensaje. ¿Por qué estoy dando el mensaje tan rápido? Porque quiero enseñarles, hermanos, algo en el nombre de Jesús. Que tengamos dinámica para que de aquí a mañana, mis hermanos, podamos estar más afianzados en la palabra. Eclesiastés, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Recuerde que depende de que usted, mi hermano, le coloque atención a la palabra, es que usted va a ser una persona de bendición en el transcurso de la vida cristiana. Amén, hermanitos. Depende del esfuerzo que usted haga, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya se manifestó. ¿Hace cuánto Dios se manifestó en ustedes y en mí? Diga, hace más de 2000 años. El Señor ya se glorificó y ahora es mi deber, ¿qué? Estar en la palabra como Dios gusta y como Dios le pide a uno y como Dios lo demanda. Amén, hermanitos. ¿Cuál es el título hoy, hermano Abraham? Los dones espirituales. Muy bien, los dones espirituales. Entonces vamos en el libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Recuerde que si no lo encuentran, hermano, apúntenlo y después lo estudian y coloquemos la atención. Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, escuchen, hermanos, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren lo que el Señor habla a ustedes y a mí, mis hermanos. Pónganle que a mis hermanos. Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, el Señor, hermano, ¿ustedes quieren que el Señor les dé sabiduría y ciencia y gozo? Agrádenlo. Sírvanle a Él. Pero miren qué pasa con el que no le sirve. Al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay personas, hermanos, como hoy venimos hablando, que cuando no se disponen para Dios, lo único que viene es una carga de trabajar y de trabajar en cosas, pero no pueden buscar de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios, hermanos? Escúchenme. Estar con Él en su presencia en todo momento. ¿En qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Buscando a quién? ¿A quién estamos buscando? A Dios. ¿Por qué lo estamos buscando? Para una sola cosa, para agradarlo. Si ustedes y yo logramos agradar a Dios, ¿qué pasa según la lectura? Miren lo que dice la palabra. Quiero, hermanos, que me entiendan algo. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Usted quiere que el Señor le dé sabiduría, ciencia y gozo? Amén. O sea, agradémoslo.
Si yo quiero que el Señor me dé sabiduría para predicar, ciencia y me dé gozo en medio de las circunstancias, de situaciones difíciles, mi hermano, yo debo que agradarlo. Ustedes también deben que diga, yo debo agradarlo. ¿Para qué lo agradamos? Para poder estar con el Señor y Él nos dará ciencia, nos da sabiduría y nos da gozo. ¿Qué es el gozo del Señor, hermanos? A ver, ¿qué es el gozo del Señor, hermana Mercedes? Sentir gozo en el corazón que Dios está con nosotros. Bueno, ¿qué es el gozo del Señor, hermana Isabel? El Señor está con nosotros todo momento. ¿Qué es el gozo del Señor, hermana Andrea? Es como una alegría que Él nos da, que no la puede dar ninguna persona en esta tierra. Muy bien, hermana. Hermana Abraham, ¿usted qué puede entender por el gozo del Señor? Yo la verdad, prácticamente asusto por eso, porque yo me siento muy bien estando acá. Entonces me siento gozoso, me da alegría, me siento bien, no ando pensando en cosas malas ni nada de eso, que lo atormente a uno, entonces está uno más tranquilo. Amén. 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 Siento Ese que es- el gozo que Él me da, me siento gozoso, me siento bien. Ese es el gozo Amén. del Señor. Todo lo que ustedes opinaron está muy bien, todo excelente. Porque el gozo del Señor significa eso, de que si usted y yo estemos viviendo solos, tengamos o no tengamos, tenemos el gozo del Señor y tenemos la presencia de Él. ¿Por qué? Porque el Señor es el que llena todo vacío. Amén. Amén, hermanitos. Por eso, mi hermano, escuchen, por eso es que yo le sirvo al Señor, porque la única manera de yo estar tranquilo es de esta manera. Amén. Hermanos, escúchenme. Si yo me aparto del Señor, vuelven cosas desagradables. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que espera es eso, de que uno le dé cabida para uno volver a vivir triste, desolado, arrimado, desechado, atribulado, argumentado, deprimido, con pensamientos de maldad, de muerte, de suicidio, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Por eso todo aquel que le agrada a Dios, el Señor le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sí me hago entender? Para que ustedes, hermanos, se llenen de Dios, deben agradarlo. Por eso cuando uno lo agrada, uno no busca otras cosas, sino solamente la presencia de Dios. Cuando ustedes y yo buscamos al Señor, el Señor lo llena todo. Amén. Todo, mi hermano, se lo aseguro. Yo sé por qué se lo digo. Él llena todo vacío, toda circunstancia. Él en todo momento está ahí glorificándose. No, ¿sabe qué, hermano? Igual, hermano, yo he hablado con personas que no sienten la presencia de Dios. ¿Sabe quiénes son los que no sienten la presencia de Dios? Aquellos que están muchas veces por allá en las calles. En muchas ocasiones. Ellos no sienten la presencia de Dios. ¿Sabe qué no sentir la presencia de Dios? Cuando viene vértigo, cuando viene tristeza, cuando viene dolor, cuando viene venganza, cuando viene odio. Ahí ya Dios ya no opera. ¿Por qué? Porque quien le conviene es el adversario de estar ahí. Por eso estamos estudiando qué son los dones espirituales. Ya entramos en el tema del don perfecto. Todo don perfecto, toda dádiva, es que es don de Dios. ¿Para qué? A ver, ¿quién se acuerda? Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Luces, del Padre donde no hay mudanza de ni las sombra, luces. ni sombra de No hay variación. mudanza, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué no hay sombra de variación, mi hermano? Que Él no cambia. No cambia. El Señor es único y Él siempre seguirá siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. ¿Sí me van a entender, hermanitos? O sea, ya tenemos dones espirituales, tenemos el gozo, la sabiduría y tenemos, ¿qué más? Tenemos la ciencia. ¿Qué es ciencia, mis hermanos? Es algo sobrenatural que ustedes y yo debemos ver para que el Señor esté en nuestras vidas. Que Él nos muestra muchas cosas, amén, hermanitos. Hermano, vean, cuando el Señor da el don de ciencia a una persona, nomás la persona con mirar y con analizar el ambiente donde está, de una vez se da cuenta de muchas cosas. Amén. Y ese don de ciencia es hermoso que ustedes deben, hermano, pedir al Señor. Si el Señor le place desarrollárselo, se lo desarrollan ustedes también. Amén, hermanos. Amén. El don de ciencia es importante. ¿Por qué el don de ciencia, mis hermanos? ¿Qué es el don de ciencia? Que usted, mi hermano, pueda sentirse de una manera plena, que cuando usted va avanzando, usted va viendo las circunstancias, usted va midiendo todo un terreno espiritual y usted sabe a dónde va a llegar, a dónde se va a enfrentar y con quién va a estar. Amén. ¿Me hago entender, hermanitos? Quiero que entiendan esto, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a desplazarnos a 1 Corintios capítulo 12. Aquí es donde los quiero llevar rápidamente y quiero que se enfoquen en la lectura, mis hermanos, para que ustedes, hermanos, estén atentos al mensaje del Señor en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 12. ¿Qué título tiene? El que lo encuentre me puede dar el título de esa lectura, si me hace favor. 1 Corintios capítulo 12.
¿Qué título tiene usted, hermano Abraham, ahí? Dones espirituales. Dones espirituales. Quiero que me regalen atención, mis hermanos, y no se me distraigan con nada, y escúchenme para qué es lo que quiere la lectura. Si usted quiere seguir la Biblia, y lea la lectura conmigo si quiere. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, hermana Andrea. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Recuerde que ahí cuando dice Espíritu está escrito con E mayúscula. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación, hermana Mercedes, de lenguas. Pero todas estas cosas, hermanos, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere, o como él quiere, perdón. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice rápidamente el versículo 13, porque para un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice el 14, mis hermanos, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y dice, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Léame el 22, hermano Abraham. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Muy bien, dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que os parecen menos dignos, hermana Mercedes, a esto vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque el 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dice rápidamente el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Regáleme la lectura del 26, hermana Andrea. La palabra del nombre del Señor Jesús, palabra de Dios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Muy bien, ahora el versículo 27 para ir avanzando. Vosotros, hermana Isabel, hermana Mercedes, pues soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, dice el 30. Tienen todos los dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad, dice lo que dice el 31, hermanos, para ir terminando en la lectura, ¿no? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Amén, hermanitos. Amén. Voy a ver qué es lo que significa esto, mi hermano, se lo voy a resumir rápidamente todo, pero esta prédica queda pendiente para el martes porque el domingo tenemos que, hermanos, ayuno. El sábado no va a haber vigilia, pero si ustedes gustan nos vamos a reunir. Bueno, con ese amén ahí vamos. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Los dones espirituales, hermanos. Miren qué pasa con los dones espirituales. Está repartido en 3 fases. ¿Cuál es la primera fase, hermano Abraham? Tranquilo. Quiero que aprendan algo esta noche, mis hermanos. Está repartido, hermana Isabel, en 3 fases. La primera fase es el don de revelación. Ese don de revelación viene manifestado en 3. El don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus y el don de sabiduría divina, que es tener la mente de Jesucristo de Nazaret. El cristiano debe tener la mente de Cristo en su vida. ¿Cómo tiene la mente de Cristo el cristiano, mi hermano? Sencillo. Debe ser un hombre o una mujer ¿de qué? De oración. Aparte de la oración, debe ser una persona de lectura bíblica. Aparte de la lectura bíblica y de oración, debe ser una persona que muestre ganas. ¿Para qué? Para ser una persona instruida en la palabra. O sea, en pocas palabras, debe ser una persona que guarde su testimonio cada cuanto. Todos los días. En todo momento. Amén, hermanitos. Esos dones, hermanos, están repartidos en tres fases. Son 3 facetas, pero ahí en la primera faceta, por llamarlo de esta manera, o en el primer módulo, por llamarlo de esta manera mejor, suena un poco más cómodo, está repartido en tres parámetros, que es los dones de revelación, que es el don de sabiduría divina, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Amén, hermanitos. Esos dones el Señor, ¿a quién se los da, hermanos? Escúchenme. Esos dones el Señor se los da a aquellos que en verdad quieran comprometerse con quién. Con Dios. Dios le revela eso. ¿Cómo llega la revelación de los dones, hermano? La persona debe pagar un precio de oración. Debe pararse en la mañana, ¿a quién? A buscar el chocolate, a buscar agua panela, a buscar el café, o a buscar a mi hijita si es casado, o a buscar mi hijita, o mi hijito, ¿cómo es? No, debe ir a buscar a quién. A Dios. ¿En dónde? En oración. Si no hay oración, hermanos, escúchenme, hermanos, no hay poder humano que puedan llegar los dones a esa persona. ¿Por qué? Porque los dones ya los tenemos. ¿Qué hay que hacer? Es despertar. Amén, hermanitos. Por eso les dije que todos ustedes tienen dones espirituales. La niña tiene dones. Así sea el don de estar preguntando, pero tiene dones. ¿Sí me hago entender, hermanitos? Por eso es importante, hermano, tener dones espirituales. Ustedes tienen dones. No, Amén, amén. ¿Qué son dones, hermanos? Escúcheme, regálenme la atención. ¿Qué son dones? Es dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva de Dios? Un varón, un don perfecto. ¿Qué es un don perfecto, mi hermano? Que usted puede tener si usted de verdad quiere y ama al Señor y de verdad quiere ser un instrumento para el Señor. Usted va a tener el galardón y va a tener la bendición más grande de que el Señor lo use de una manera que sobrenatural. Amén. Que cuando usted le imponga las manos a una persona, no para pegarle, sino para bendecirla, hermano, el Espíritu Santo se glorifica en su vida y usted siente el río de agua viva. Amén. Cuando usted ora por una persona. Amén. ¿Sí estamos, hermanos? Y esos dones, hermanos, el Señor los da a todo aquel que se dispone para servirle al Señor. Amén. Amén, hermanitos. ¿Sí estamos? Amén. ¿Cómo se ganan los dones, hermano Abraham? En la oración. Orando, buscando al Señor, leyendo la palabra y entregándonos al Señor de todo corazón, entregándonos. Por eso, hermanos, escuchen, hay muchos cristianos dormidos porque no oran y no oran y no leen la palabra. Por eso los dones los tienen dormidos. ¿Qué es lo que quiere Satanás, el diablo? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Que ustedes tengan los dones dormidos. Eso es lo que quiere el diablo y sus demonios. ¿Sí me van a entender? Porque usted puede ser un instrumento del Señor muy poderoso para evangelizar, para llevar la palabra y para que muchas almas lleguen, siempre y cuando usted, mi hermano, se disponga, que el Espíritu Santo esté en su vida, avivado y no adormecido, y que el Espíritu Santo esté a su vida como despierto en su vida, para que él no vaya a estar contristado y de que usted tenga la revelación de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que está escrita en donde, diga, en la Biblia que el Señor me dio.
Amén, hermanitos. Por eso los dones espirituales son importantes. Está la otra fase, mi hermano, o el otro módulo, que es el don de poder. Recuerde que el primer don es el primer módulo es don de revelación. Ahora el segundo módulo es el don de poder, que está repartido en tres fases también. ¿Me hago entender? Que es el don de sanidad, el don de fe y el don de milagros. ¿Me hago entender? Hay personas que oran, mi hermano, y si usted ve que en verdad usted quiere buscar de Dios y la persona tiene un don, se manifiesta un don de sanidad, un don de milagros. Amén. Amén. El don de fe. ¿Me hago entender? Hay que tener fe ¿para qué? Para creer. ¿Para creerle a quién? Al Señor. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Escúcheme, hermano. Vean. En esa fase, en ese módulo, mi hermano, por llamarlo de esta manera, de una manera correcta, obviamente, para podernos organizar en la prédica, mi hermano, en esa segunda fase, en ese segundo módulo, perdón, en esas tres fases que les estoy diciendo, está el don de sanidad, el don de fe y el don de milagros. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. ¿Qué es tener un don de fe? Mi hermano, vean, ¿sabe qué es tener un don de fe? Que una persona, por más duro que lleve la vida, le cree al Señor y nunca retrocede para atrás. Siempre va hacia dónde? Hacia adelante. ¿Sí me hago entender? Amén. El martes vamos a estudiar los dones uno por uno. Amén. Uno por uno. Hoy estamos solamente abriendo el espacio de qué son los dones espirituales. ¿Sí me hago entender? Estamos abriendo el espacio. Ahora, mis hermanos, ¿qué apunte tiene usted por los dones espirituales, hermano Abraham, en el primer módulo? Dice que es el don de la revelación. Sí, señor. Y ahí está la ciencia, la revelación de la palabra y la sabiduría del espíritu. O sea, está el don de ciencia, el don de sabiduría divina que tiene la mente de Cristo y el don de discernimientos de espíritus. ¿Me hago entender? Ahí está. Ahora, en el segundo módulo, hermana Andrea, ¿qué tiene usted escrito por ahí? Don de poder, bueno, está el segundo que es dones de poder, está don de sanidad, don de fe y don de milagros. Amén. Están ahí repartidas tres fases para que ustedes puedan escuchar. Ahora necesito que la hermana Isabel, la hermana Mercedes, se graben eso y no está tomando apunte las hermanas. Entonces, hermana, ¿cuál hay que ver? Eso es importante. Hay que tener, hermanos, los dones espirituales para que usted sea una persona de poder en el Evangelio, Amén. pero para que usted pueda perseverar, hermanos. Escuchen, hermanos. Una vez una persona me hizo una pregunta, dijo, ¿por qué los pastores perseveran más que cualquier persona que está congregando? Le dije, por una sola razón. Le dije, porque el Señor nos demanda a leer y a orar y a leer la palabra y a entregarnos al Señor, mientras que el que se congrega muchas veces no coge el Evangelio muy serio y por eso es que terminan llenos. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que le conviene al enemigo? Recuerden que le digo ahorita, que ustedes no conozcan los dones espirituales. Eso es lo que al enemigo le conviene. Amén. Ahora, está en el otro módulo, en el tercer módulo, está el don de lenguas, el don de interpretación de las mismas lenguas y el don de profecía. Ese es el tercer módulo para organizar el mensaje. Don de inspiración. Está, que es el módulo, en el don de inspiración. Muy bien, hermana Andrea. En ese módulo, le pueden colocar el módulo del don de inspiración, que se reparte en tres fases. La primera fase, por decirlo de esta manera, ¿no? Para organizar el mensaje, está el don de lenguas. Hermano, ¿cómo así? ¿Echar lengua con otro? No. Hablar en lenguas espirituales, ¿no? Lenguas angelicales. Y está el don de discernimiento, el don de interpretación, perdón, sí, el don de interpretación de lenguas. Que cuando alguien está hablando en lenguas, que haya alguien que le interprete las lenguas que está hablando esa persona, pero en el espíritu. Que ese don es muy difícil en las iglesias, ese don escasea. Tener discernimiento de interpretación de los dones, cuando alguien está hablando del don de lenguas, tener ese don, hermano, es bastante complicado. Ese es uno de los dones más complicados que yo he visto en el transcurso del evangelio que yo estoy hablando. Ahora, hermanos, está el don de profecía, que es el don de que cuando se profetiza, que cuando uno le dice, hermana, que el Señor la quiere bendecir, y si la hermana lo cree, la bendición le llega. Amén. Así es. Porque el Señor coloca para profetizar, pero recuerden, hermanos, que la profecía es peligrosa.
Porque a veces uno puede estar hablando cosas en contra de alguien, maldiciendo a alguien, si uno hace de cuenta, y esa profecía también se cumple. ¿Me van a entender? Sí, esa- Y debemos tener cuidado con eso. sí, Amén. El don de profecía, escuche hermano, el don de profecía es uno de los dones más delicados que yo he conocido en el transcurso del evangelio en lo personal, y para mí me parece que es el don más peligroso que hay. Porque hay personas que ven a alguien, mire, se va a caer, y preciso se cayó. Le está profetizando Sí. que le cayó. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí entiende o no entiende? Ajá. O cuando usted le dice a alguien, venga, usted no tiene una olla que me preste, ya si le está diciendo que no tiene, ¿para qué le está pidiendo prestado? ¿Usted no tiene una olla? ¿Sí se da cuenta? Usted no tiene, a veces No nosotros sabe preguntar. tendemos a hablar de una manera incorrecta. O por decir los que trabajamos en el ámbito aquí con el hermano en la misma rama. Oiga, hermano, usted no tiene un martillo que me preste. Ya le está diciendo que no tiene. ¿Para qué lo está prestando? Ya le está diciendo que no tiene. Usted no tiene un martillo. Está profetizando algo negativo. ¿Me van a entender? Nosotros Amén. siempre debemos hablar en bendición. Fe. Amén. También el Señor, a través del don de profecía, mis hermanos, nos manifiesta cuando tenemos que hablar en contra del pecado y tenemos que sacarlo a la luz. Y eso también es don de profecía, porque estamos profetizando que si no se arrepiente, lo único que vendrá en juicios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acuerdo a la palabra. ¿Sí me hago entender, hermanitos? Amén. Si estamos, hermanos, entonces estamos en 3 módulos, por decirlo de esta manera. El primero es el don de revelación, el segundo es el don de poder, y el tercer módulo es el don de inspiración, que está repartido cada quien en 3 facetas, y esas 3 facetas reúnen 9 facetas, que es todo lo importante. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Hermanos, este estudio queda pendiente para el martes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amén. ¿Por qué estamos publicando y por qué estamos predicando esto, mi hermano? Porque ustedes deben saber como creyentes por dónde caminan. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Empiezo en orden, hermana Isabel. ¿Qué son los dones espirituales? Don de profecía. Bueno, amén, hermano. ¿Otro que sabe? Don de entendimiento. De discernimiento. Muy De bien. discernimiento. Sí. Otro. Bueno, tranquila. A ver, hermana Mercedes, ¿qué dones se aprendió? El discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de... Tranquila. Ahora, hermanos, escuchen. Mire, hermanos, regálenme la atención, hermanos. Ojalá que, hermanos. ¿Por qué venimos a buscar del Señor? Por una simple razón, hermanos. Porque aquí venimos a aprender. Amén. ¿Sí? Amén. Y aparte de aprender por qué estamos acá, hermanos. Porque debemos entender qué son los dones espirituales en esta obra. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ahora, hermano Abraham, en el segundo módulo, qué dones hay? El don de la sanidad, el don de la fe y el don de los milagros. Muy bien. Don de sanidad, don de fe y don de milagros. Debemos entender qué compromiso cumple cada don. Y esos dones ustedes, mis hermanos, deben entender para qué el Señor se los quiere dar. Amén. Amén. Hermanos, ¿quieren que le diga algo? Los dones son irrevocables. Después de que el Señor le entrega a usted los dones y le entrega el don que Él quiere entregárselo, Él no le vuelve a pedir ese don. Pero, gracias, hermana Keila. Pero usted tiene que administrar ese don para edificación de la iglesia. Amén. Si usted ese don lo va a aplicar para hacer, escuche, hermano, para ganar esto, porque hay personas que están ahorita con los dones haciendo dinero. Claro, hermano, ahí es donde se profita, donde se lleva a entender la palabra, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, amadores de sí mismos. ¿Me hago entender? Por eso, hermanos, escuchen, hermanos, los dones son peligrosos si la persona no los administra de una manera correcta. Dios le encomienda y de eso le va a pedir cuenta a usted y a mí, me va a pedir cuenta de los dones que el Señor da. ¿Para qué los usó? ¿Qué hiciste con los dones? Y recuerden que la palabra nos enseña que los dones son para edificación de la iglesia. ¿Qué es edificar? Ayudar. ¿Qué es ayudar? Es comprometernos con el trabajo que el Señor nos encomendó en esta tierra. ¿Qué es comprometernos con el trabajo que el Señor nos encomendó en esta tierra como cristianos? De que muchas almas lleguen a Cristo. ¿Cómo? A través de nuestras vidas. ¿Cómo? Hablándoles.
Por eso, mi hermano, cuando usted le va a hablar a un cristiano o le vaya a hablar a alguien de Dios, usted asegúrese de estar orado y asegúrese, mi hermano, de que usted esté guardándose para Dios para que no vayamos a quedar en vergüenza. ¿Vamos a entender? Ahora, los dones el martes los vamos a estudiar más a fondo. Necesito que ustedes el martes vengan dispuestos y no vayan a fallar, hermano, porque es necesario venir. ¿Sí me entendemos? Por eso hemos esforzarnos para aprender. ¿Qué es el credo de la prédica hoy, hermano Abraham, para ir terminando? Hay que tener mucho cuidado con los dones y que no que Dios escoja a Leo, uno tiene que guardarlo para el bien de la iglesia. Muy bien, hermano. Hay que tener cuidado con los dones. Los dones son para ministrarlos, ¿son para qué? Para ganar almas, para Cristo. Los dones el Señor nos dio es para esa función, para trabajar en el Evangelio de una manera correcta, siempre y cuando la persona se disponga a servir a Dios. Yo le dije, Señor, hazme usable, usa mi vida y yo quiero, Señor, servirte. Uno de los dones que el Señor me ha permitido por la misericordia de Dios es el don de ciencia. El don de ciencia es hermoso. De que usted capta el mensaje, usted es una persona, usted nomás con ver a la persona, usted transcribe lo que hay en él, en su familia, y el Señor permite ver cosas. Pero ese don es muy lindo y ese don el Señor, tengo entendido y lo he escuchado a varios ministros de Dios, que ese don solamente el Señor se lo da a aquellos que son llamados para pastorear. El don de ciencia el Señor no se lo da a cualquier, o sea, y me hago entender, a cualquier llamado, no, el Señor se lo da a los pastores. Porque ese don de ciencia uno debe tenerlo, el Señor se lo permite tener a uno por la misericordia de Él, obviamente, por la gloria de Él, y toda la honra y la gloria es para Él, para que uno pueda aconsejar a la persona, que la persona no se vaya a desviar por caminos malos. Que si la persona se desvía, uno ya cumplió con ¿qué? Con hablarle. Uno le dice, vean, fulano, no se vaya por este camino, señorita, este no es el camino, y ya la persona verá si hace caso. No hace caso. Ya el Señor le dirá en ese momento, cuando esté ahí presentando a la persona ante el Señor, usted tal día le dijo al pastor que mi hijo de nombre tal le dijo a usted que no hiciera esto y usted lo hiciste. ¿Por qué no hiciste caso? Si el don de ciencia es para eso, para edificación de la iglesia. El don de ciencia a veces se pronuncia de una manera fuerte. En cualquier momento, mi hermano, el don de ciencia se va a pronunciar de una manera fuerte, que el Señor le dice, si usted no se arrepiente en estos momentos, usted después de que salga lo único que le espera es la muerte, y preciso, y la persona no se afianza con la palabra, se encuentra en la muerte una vez. Porque el don de ciencia se maneja de esa manera también. Lo que pasa es que ese don de ciencia hay que tener mucho cuidado, y hay que ministrarlo con mucha oración, y con lectura, y con entrega para Dios, y guardándose uno y pidiendo al Señor misericordia, porque, hermano, ese don de ciencia viene también acompañado con el don de profecía, pero eso no se lo voy a explicar ahorita. Esos dones hay que usarlos de una manera entendible, sabiamente, espiritual, no decir no, pues lo quieras por lo quieras, porque recuerde que la palabra de Santiago también nos habla de que el hombre quedará preso por los dichos de su boca, y daremos cuenta de sí mismo siempre y cuando hablemos palabra de bendición o palabra de maldición. De eso va. Vean, yo todo lo que estoy hablando aquí ahorita, le voy a dar cuenta al Señor. Todo. Lo que estoy predicando y lo que he predicado durante mi llamado, le voy a dar cuenta al Señor todo el pico. Y el Señor me va a coger, venga para acá. ¿Cómo hiciste? Mira, aquí está esto y esto. Aquí está esto. Señor. Por eso no, por la misericordia de Dios, hay que orarle al Señor antes de uno estar acá. Igual ustedes, mi hermano, yo les recomiendo y les aconsejo que sean personas de que digan de oración. Que ustedes oren antes de irse a dormir, que oren antes de empezar el día, ¿sí? Que le den gracias a Dios por los alimentos, que le den gracias a Dios por el vestuario, por el calzado, el techo, que le den gracias al Señor por el empleo, que le den gracias al Señor por la familia, y que le den gracias al Señor, ustedes y yo debemos darle gracias al Señor por la vida que estamos viviendo en el momento que se está presentando. Quiero que reciban un consejo, hermano, y es bíblico. No nos quejemos a todo momento. El Señor no le gusta a los quejambrosos, ni las quejambrosas. ¿Cómo le digo, hermana? No, hermana, que te imaginas, ay, usted supiera. No, mi hermano, si ya está mi hermano, sea una persona llena del poder de Dios. Claro que si necesita un consejo, se acerca. Sí, hermano, me está pasando esto, yo no entiendo, pero ya es diferente, ¿sí? Pero al Señor no le gusta que nos estemos quejando a toda hora, porque el Señor los quejambrosos no los escucha. El Señor lo que menos le interesa son quejas. ¿Sabe por qué? Porque ya nos dio
la palabra profética más segura para entender por dónde debemos caminar. ¿Me hago entender? Por eso el Señor nos da un estudio y nos da sabiduría y entendimiento. Recuerda que dice en Eclesiastés que el hombre que está en obediencia, el Señor le da ciencia, le da sabiduría y le da gozo. Mas el hombre pecador lo llamó fue para trabajar y para bendecir al que está en bendición. Por eso dice el libro de Eclesiastés 2:26 que vanidad, todo es vanidad. Por eso, hermano, escuche, usted quiere que lo que estamos hablando antes de empezar la reunión. Hermano, usted antes de coger para un lado y se para otro lado, hermano, órele a Dios. ¿En qué sentido? Si le sale una propuesta laboral para otro lado, primero háblele a Dios, dígale, Señor, si me conviene o no me conviene. Por eso Eclesiastés lo corroboró ahí. Y mire Dios cómo es tan hermoso. Lo voy a leer de nuevo, Eclesiastés 2:26, y lo voy a leer. Y padre, que hermano lo que dice acá, para que ustedes lo puedan atesorar. Eclesiastés 2:26, mire lo que dice, y esto se lo manifesté a usted y usted lo tiene escrito ya. Mire lo que dice, porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Sí entienden la palabra? También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire lo que dice la palabra, hermanos. Quiero que ustedes se enfoquen porque aquí ya hay un don manifestado. Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Usted quiere agradar a Dios? Dios le va a dar sabiduría, le va a dar ciencia y le va a dar gozo. Y mire el que hace, mire lo que dice, al que es rebelde, o sea, al que es pecador, o sea, al que no quiere buscar a Dios, dice, al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Ahí es donde se cumple que el obrero es digno de su salario. El Señor no se queda con nada ajeno. Tiene su salario, pero si está con Dios, si no le toca trabajar y amontonar para allá al otro. Amén. ¿Se da cuenta? Muy bien, hermano, gloria a Dios. Por eso hay que agradar al Señor. Porque si usted y yo no agradamos al Señor y nos salimos de la palabra, como el hermano que ya nos ayudaba con una versión que nos dio aquí, que él nos dijo, bueno, hermano, ¿qué opina? Y el hermano nos dijo, si estamos con el Señor, o es todo o es nada. Porque si no estamos con el Señor, entonces el pecador, ¿qué hace? De trabajar y amontonar para darle al que agrada a Dios. ¿Se da de cuenta? Se lo ha ganado. Claro. Usted quiere que el Señor lo bendiga en todo lo que hace, mi hermano, entréguese a Dios de todo corazón. No le saquemos achaques a esto. Reunámonos con amor. Amén. Amén. Lo que ustedes están haciendo ahorita es agradar a Dios. Amén. Amén. Mas el pecador, ¿qué hace? Trabaja y amontona para darle al que le agrada a Dios. Ahí es donde la persona muchas veces no entiende el tema de la ofrenda y el tema de los diezmos, pero eso no lo voy a poner ahorita porque no me gusta hablar de eso en estos momentos. Tampoco lo puedo hacer ni lo debo hacer en esto ahora porque estamos hablando, ¿cuál es el título, hermana Dones Mercedes? espirituales. Dones espirituales. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿este mensaje para cuándo queda, hermana Andrea? Para el martes. Para el martes continuar con el mensaje de los dones espirituales. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano, perdone, ¿y el don de discernimiento de espíritu es don? Sí, Sí. claro, hermana. Cuando usted ve a una persona, usted sabe qué espíritu está manifestando. Sí. Y esos dones yo sé que ustedes los tienen. La hermana Mercedes tiene dones, usted tiene dones. Lo que pasa es que deben orarle a Dios para que el Señor les manifieste y le dé entendimiento plenamente para que ustedes puedan ver qué es lo que se está manifestando a través de una persona. Amén. Cuando una persona está endemoniada, uno sabe qué espíritu está operando ahí. Si es espíritu de fornicación, de adulterio. Hay doctrinas que dicen que fornicación y adulterio no son espíritus, pero sí son espíritus. Yo tenía un espíritu de fornicación y adulterio. Y yo me entregué al Señor y ese espíritu se tiene que ir de mi vida. O sea, yo no puedo estar buscando mujer y mujeres en todo lado. O sea, eso es espiritual. Y hay denominaciones que dicen que no son espíritus. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita. El martes vamos a desarrollar más cosas. ¿Sí me van a entender? Si estamos o no estamos, si estamos aprendiendo. Amén. Hermano, aquí uno viene a aprender. Yo lamento por aquellos que no vienen. Sí. ¿Sabe por qué? Se pierden. Se da. Pero ¿quién se encargó de no dejarlos venir? El diablo, que el Señor lo reprenda, es el que se encarga para que no aprendan. Sí. Para que no aprendan. Recuerden que yo le dije que hermano me ha dicho que tal vez no alcanza a venir porque se ha presentado un inconveniente en el labor. Desde mediodía una mísera esperando y no subían y no, que no se puede ir nadie. Todo el día lloviendo y las míseras trancadas. Y usted me escribió, yo dije, voy a decirle al hermano Osvaldo que grabe y me pase la... Pensando yo. Sí, claro.
Y cuando ahorita entonces, no, que ya se pueden ir unos. Y yo dije, no, pero tengo la moto por ahí encerrada. Yo no me puedo ir porque la moto. Y después me quedé pensando, no, usted me lleva. Si no, yo me voy, yo me tengo que ir. Así mañana me llegue al trabajo como llegue, pero me tengo que ir, me acogió esa sugestión. Y aquí con Allá el quedó la favor moto. de Dios, la moto quedó por allá tirada. Yo estoy acá es por la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? La voy Eso- corriendo. Eso, escuche, ¿qué pasó? El enemigo, que el Señor lo reprenda, estaba operando en esas circunstancias para que él, No pudiera venirse. de alguna manera, ¿se dan cuenta? Ese enemigo es- Y también hizo de la suya con aquellos que no vinieron, ¿para qué? Para que no vengan a escuchar palabra de Dios, para que vengan a prepararse. Cierro con un versículo, no lo van a apuntar. Dice el Señor en el nombre de Jesús que el Señor nos dio las armas espirituales. Amén. Porque esas armas que Él nos dio, que son los dones espirituales, y la manera de orar, que es la sangre de Cristo, y la obediencia, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Usted quiere ser un hombre, una mujer próspera en la vida cristiana, aprenda a manejar los dones, pero devuélvase obediente. Amén. Si yo me vuelvo, Dios guárdeme, por favor, ayúdeme. Si yo me vuelvo desobediente, en ese momento quedo desautorizado para manejar los dones. Eso es como el vigilante, si no tiene papeles al día con su pistola para cuidar lo que le dieron encomendado para cuidar, y va y comete por alguna fechoría, se mete en problemas porque no tiene salvoconducto y no tiene permiso. ¿Me hago entender? Amén. Y si no estaba defendiendo el cargo donde estaba, peor. Igual, ¿me hago entender? Igual, la vida espiritual es esta. Usted necesita tener un salvoconducto para poder manejar los dones. ¿Qué necesita tener? Ser obediente al Señor. No endemoniarse, no volverse un brujo, porque hay cristianos que son brujos. Que eso no lo voy a hablar ahorita. ¿Me hago entender? Hay que pedirle al Señor que diga misericordia, pedirle perdón y pedirle dirección y pedirle sabiduría y pedirle entendimiento. Amén, hermanos. Amén. Ustedes y yo, sin Dios, no somos nada. Por más que tengamos dones, dice la palabra de Dios que somos como símbolo que retine. ¿Símbolo qué? Que retine. Que retine. O sea, no tenemos ni sabor ni nada. Escuche, hermano, yo conozco cristianos, Dios mío, que tienen los dones y hasta el momento no lo saben usar. ¿Sabe por qué? Porque no están viviendo con la palabra como es, en obediencia. Lo más lindo es tener los dones del Espíritu Santo. El don de predicación también. El don de evangelizar, que eso lo vamos a estudiar el martes. Yo creo que eso se nos extiende el martes y el jueves esos temas. Siempre y cuando ustedes quieran aprender. Amén. Amén. Así Entonces, que yo hermanos, nosotros a venir. vamos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a cerrar el mensaje, nos vamos a orar y vamos a irnos y nos despedimos de las personas. Que en el nombre de Jesús Dios los bendiga y nos vemos el martes, el domingo para la reunión y ahí estamos en comunicación.